Somos la unidad empresarial y de gobierno de Total Play y ofrecemos soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados, TI nube, transformación digital y ciberseguridad a través de nuestras soluciones para gobierno, banca, educación, servicios, retail, industria y hospitalidad. Colaboramos para mejorar la seguridad y servicios como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el C5 de Ciudad de México y Quintana Roo. Protegemos las comunicaciones y las transacciones de la banca digital y el comercio electrónico. Facilitamos experiencias educativas excepcionales con tecnología de vanguardia. Ayudamos a cumplir metas empresariales y crear ventajas competitivas. Simplificamos operaciones y garantizamos seguridad para tus clientes. Utilizamos a nuestro favor la tecnología para incrementar la productividad y generar valor. Y mejoramos experiencias turísticas al convertirnos en tu equipo de soluciones tecnológicas para elevar tu ranking en plataformas calificadoras de hospitalidad. 49 teclas de una máquina de metal de 1958. O el primer paso para convertirte en escritor y que tu libro se vuelva una película, dirigida por tu cineasta favorito. O convertirte en un chef que hace un croissant nigiri. O comenzar un blog de viajes que te lleva a recorrer el mundo. Hola. ¿Efectivo o tarjeta? Visa, sea lo que sea que quieras ser, un solo paso puede llevarte a donde quieras estar. Estamos de regreso en la Ribera Nayarit, Convención Bancaria. Estamos en El Economista y nos da muchísimo gusto recibir en este espacio a Carlos Díaz de la Garza, director general de Moody's de México. Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con su programa y en El Economista. Eduardo, ¿cómo estás? Carlos, bien, gracias. Oye, Moody's, una calificadora, si te podría calificar de ruda, ¿no? Ruda con el gobierno mexicano. Cuéntanos cómo vamos con esta situación con la calificación del gobierno mexicano. No, yo digo que vamos muy bien. Consideraría, yo cambiaría la palabra ruda, diligentes y estrictos, nada más. Y objetivos. Y objetivos. Y ¿sabes qué, Eduardo? En ese tema, vamos muy bien. La calificación del soberano es una Baa2 con una perspectiva negativa. Y nuestro equipo analítico ha dado varias opiniones de dónde nos encontramos, ¿no? En los diferentes segmentos, porque nosotros hacemos un promedio ponderado de las diferentes variables. Yo te diría que existen dos que se encuentran muy bien, que tienen que ver con la diversidad de la economía, la fortaleza de la economía y la capacidad de absorber shocks externos, ¿no? de eventos que son fortuitos, ¿no? Como puede ser este evento de las tarifas o la imposición de tarifas. Y ha habido dos que se encuentran dentro de los parámetros por debajo de nuestras perspectivas, que tienen que ver con la fortaleza fiscal, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con los temas fiscales, y el otro tiene que ver con la fortaleza de las instituciones y la gobernanza. Entonces, en el ponderado, yo diría que México es, de acuerdo a nuestro equipo analítico y en la opinión del equipo analítico soberano, un Baa sólido, ¿no? Entonces se encuentra en grado de inversión y tiene diversos retos que la actual administración está atendiendo y que lo vimos ayer, ¿no? ¿Cómo se hace un proceso de calificación de la deuda? Bueno, nosotros tenemos un analista que es el analista líder y que lleva esta calificación a un grupo de gente que lleva años de experiencia en el sector soberanos y luego parametrizamos diferentes cosas de acuerdo a una metodología preestablecida que es pública y se reúne este comité para discutir las diferentes variables. Hay variables cuantitativas y cualitativas y tenemos nosotros también a un analista en jefe que lleva toda la región. Comparamos con economías similares, en el caso de México, Colombia, Panamá, son buenos parámetros y existe la jefa que está en Londres, que lleva toda la parte soberana, que analiza todos estos y que ve en el contexto global cómo se encuentran los diferentes parámetros de esta evaluación del soberano, ¿no? La parte esta de decir, decía Luis Miguel, cómo se hace esta, yo te preguntaría, ¿y qué pasa con una calificación, Carlos? ¿Por qué una calificación es tan importante? Alguien decía que las calificadoras, pues no es que te califiquen en el sentido de la palabra estricto, sino te dicen, es una improbabilidad de pago, ¿no? ¿O no? ¿Qué es lo que yo te estoy viendo?
Correcto, siempre será la probabilidad esperada de pérdida o la probabilidad esperada de incumplimiento de lo que nosotros calificamos. ¿Por qué la importancia? Porque de acuerdo a la calificación se tienen acceso a los diferentes mecanismos de financiamiento, a crédito, a emisiones de deuda, y entonces puedes acceder, si tienes una muy buena calificación, a plazos más largos, a mejores tasas. Entonces, ante una calificación que está por debajo de grado de inversión, la probabilidad esperada de pérdida o de incumplimiento sube. Si estás por debajo de grado de inversión, es mayor al 1%. Si estás por arriba de grado de inversión, es menor al 1%. Entonces, ahí ves los diferentes niveles, se parametriza. Y te cuesta más caro el crédito y más barato. Sí, claro. Y en el caso de México es importantísimo porque, pues imagínate, o sea, con la emisión de deuda que tienes de todo el país, pues un porcentaje que destinas tú al pago de intereses, si tú tienes una muy buena calificación, disminuye y mantienes un mayor margen, ¿no? Tienes una capacidad de endeudamiento superior. Y además de México, y también permeas a las empresas abajo, le pega, ¿no? Es lo que voy a preguntar. Hablamos mucho de deuda de gobierno, pero también evalúas deuda de empresas. ¿Qué estás viendo en las empresas mexicanas? Gran pregunta y excelente pregunta. Primero quiero tocar el sistema bancario y por eso estamos aquí, ¿no? Porque evaluamos nosotros la deuda del gobierno y entonces parametrizamos la deuda del gobierno y eso se transfiere a todo el sistema económico mexicano que está bien capitalizado, que tiene buenas calificaciones, y eso repercute en la posibilidad de que los bancos busquen fuentes de financiamiento y presten barato, que es lo que está buscando, ¿no? Y eso lo permeamos a toda la parte del análisis de los corporativos. Entonces, los corporativos tienen otro tipo de análisis y está mucho más ligado primero a su ámbito, a su negocio, a su sector, que tiene que ver con las metodologías y lo que hacen. Hablamos de sectores de bebidas o el sector petroquímico o el sector químico o el sector de farmacéuticas. Entonces, cuando nosotros evaluamos hay que ver la metodología, hay que ver los diferentes parámetros y hay que ver cómo se encuentran a nivel de competencia regional y global para poder determinar cómo se puede insertar todo esto en el orden de la calificación global. Bien importante, nada más para cerrar ese punto. La relación que tú estás buscando tiene mucho que ver con que dependiendo de la calificación del soberano, muchos corporativos no pueden aspirar a calificaciones que sean superiores al soberano. Tenemos hay pocas, ¿no? Deuda pública, deuda de empresa y tenemos estos ornitorrincos que son empresas públicas. Pienso Pemex CFE. Correcto. ¿Por qué hay tanta tensión y atención sobre la calificación de Pemex? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Porque la calificación de Pemex, incide directamente en la calificación del soberano indirectamente, ¿ok? Aunque el gobierno soberano no tiene una garantía explícita al 100% de la deuda de Pemex, sabemos perfectamente que el gobierno mexicano ha entrado al quite para esta deuda y eso le cuesta entre el 1 y 2% del Producto Interno Bruto anualmente. Entonces las amortizaciones de deuda que representa Pemex año con año le representan un gasto importante al erario de la federación y por eso es tan importante. Perdón, pero la parte que dice Luis Miguel, pues es que Pemex no tiene la calificación que le correspondería, ¿no? O sea, tiene la calificación de riesgo soberano, implícito la parte del gobierno, ¿no? No, en el caso de Moody's no es así, contrario a otras agencias calificadoras, nosotros no ajustamos la calificación de Pemex al nivel del soberano. ¿No? Sí tiene un ajuste a favor la calificación, pero no la llevamos al mismo nivel del soberano. ¿Por qué? Tú lo dices de una manera muy técnica, pero cuando se dice, cuando alguien pierde grado de inversión se vuelve bono chatarra. Diferentes niveles, ¿no? Porque hay que pasar, ¿no? de las BAA, que nosotros calificamos que son grado de inversión, después a las BA, luego a las B sencillas y luego pasas a las Cs. Entonces, para parametrizarlo, los bancos, por ejemplo, prestan mucho en niveles de BA. En niveles de BA, las probabilidades esperadas de pérdida y de incumplimiento oscilan entre el 1% y se pueden ir al 5 o 10%, pasando por la escala de BA1, BA2, BA3. Si luego nos vamos a las Bs, crecemos esa probabilidad esperada de pérdida o de incumplimiento y se va a niveles del 20 al 40%. Cuando entras a las Cs es más del 40%. Entonces, ahí significa que tu probabilidad esperada de pérdida es del 40% de las inversiones que hagas en esas compañías a ese nivel. ¿Dónde está Pemex y dónde está CFE?
Bueno, son empresas totalmente distintas, ¿no? O sea, CFE es grado de inversión, ha tenido otra dinámica, CFE es grado de inversión, entonces no tienes ningún problema. En el caso de Pemex, sí quiero hacer un disclaimer aquí que hay que distinguir muy bien lo que es la calificación que nosotros llamamos standalone, que es la calificación solita de Pemex, ¿no? Y esa calificación es una calificación compleja, ¿no? de una empresa donde se ve una probabilidad esperada de pérdida o de incumplimiento alta y que está ajustada por el soporte que ha representado el gobierno federal y que le permite llegar a los niveles de las BAs, ¿no? Oye, Carlos, finalmente, de la parte del economista, dices triple en bolsa, las empresas AAA, pues son pocas, y entonces todo el mundo está interesado en ellos, son 4 o 5, y hay inversionistas que dicen, pues es que no hay a quién prestarle, primero no hay quien prestarle, ¿no? Todos los bancos se van sobre las mismas, y todo ese elemento de las empresas que están abajo, pues no tienen un mercado, tienen más riesgo, pero todo el mundo está viendo a los guapos de la fiesta, si me dejas precisar. Me encanta lo que dices, por eso nosotros creamos Moody's Local. En Moody's Local hay que distinguir las calificaciones globales de las calificaciones locales. El mercado de deuda local es algo que nosotros hemos pugnado mucho porque crezca y porque se desarrolle. Estamos buscando el financiamiento de pequeñas y medianas empresas en México y sí pueden tener acceso. Como bien saben ustedes, actualmente el mercado de pensiones vale 640 billones de dólares, ¿no? Eso va a crecer. Una de las cosas buenas que pasó con la administración del presidente López Obrador es el crecimiento del mercado de los fondos de pensiones y continuará creciendo. Estimamos que esto se pueda duplicar en los siguientes 5 o 6 años. Imagínense nada más el potencial que tenemos con ese ahorro interno de poder financiar pequeñas y medianas empresas. Y eso se va a lograr democratizando el acceso a la deuda. ¿Cómo? Mediante un mercado local sólido. Y eso es lo que está pugnando la nueva regulación, la nueva administración. Es muy importante. Carlos de la Garza, director general de Moody's México, te agradecemos mucho por haber estado en El Economista y por esta clase. Ojalá califiques esta entrevista bien, ¿no? No grado de inversión. No, por supuesto que sí, un 10, por supuesto, ustedes, y un placer siempre estar en El Economista. Pues Miguel, muchas gracias. Regresamos desde la Convención Bancaria. Somos la unidad empresarial y de gobierno de Total Play y ofrecemos soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados, TI nube, transformación digital y ciberseguridad a través de nuestras soluciones para gobierno, banca, educación, servicios, retail, industria y hospitalidad. Colaboramos para mejorar la seguridad y servicios como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el C5 de Ciudad de México y Quintana Roo. Protegemos las comunicaciones y las transacciones de la banca digital y el comercio electrónico. Facilitamos experiencias educativas excepcionales con tecnología de vanguardia. Ayudamos a cumplir metas empresariales y crear ventajas competitivas. Simplificamos operaciones y garantizamos seguridad para tus clientes. Utilizamos a nuestro favor la tecnología para incrementar la productividad y generar valor. Y mejoramos experiencias turísticas al convertirnos en tu equipo de soluciones tecnológicas para elevar tu ranking en plataformas calificadoras de hospitalidad. 49 teclas de una máquina de metal de 1958. O el primer paso para convertirte en escritor y que tu libro se vuelva una película, dirigida por tu cineasta favorito. O convertirte en un chef que hace un croissant nigiri. O comenzar un blog de viajes que te lleva a recorrer el mundo. Hola. Efectivo o tarjeta. Visa, sea lo que sea que quieras ser, un solo paso puede llevarte a donde quieras estar.